¿Alguna vez has sentido que tu vida se ha partido en dos? No solo un cambio, no solo un momento difícil, sino como si todo lo que conocías se hubiera roto de repente. Algo tan profundo que te dejó sin palabras, con preguntas que no encontraban respuesta, con heridas que ni siquiera podías explicar. Muchos han pasado por eso, y para muchos ese momento fue el divorcio. Una palabra que duele solo con mencionarla, porque no es solo un papel firmado, no es solo un proceso legal. Es un dolor que toca el alma, que rompe familias, que deja cicatrices, que muchas veces hace sentir a quien lo vive como si ya no tuviera lugar en la iglesia ni en el corazón de Dios. Pero dime algo, ¿y si te dijera que no es así? ¿Y si te dijera que, aunque tu matrimonio haya terminado, tu historia con Dios no se ha acabado? Que aunque hayas fallado, aunque hayas sido fallado, aunque hayas caminado por el desierto del dolor y de la soledad, Dios sigue teniendo un propósito contigo, porque eso es lo que enseña la palabra, y eso es lo que el Papa León XIV quiere recordarle al mundo, que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Él mismo, antes de ser Papa, fue un pastor que escuchó historias de hombres y mujeres que llevaban el peso de sus errores sobre los hombros. Personas que habían amado, que habían intentado, que habían creído que su amor duraría para siempre, pero que por distintas razones, algunas claras, otras más complicadas, vieron cómo ese amor se desvanecía y sintieron culpa, sintieron vergüenza, sintieron que no podían volver a levantar la cabeza, ni siquiera ante Dios. El Papa León sabe que el divorcio no es algo sencillo. No es solo un asunto legal, ni siquiera solo emocional. Es un tema espiritual profundo, porque toca temas como el compromiso, la fidelidad, el perdón, la restauración, y por eso Él no responde con respuestas rápidas, ni con juicios apresurados. Él responde con la mirada de Cristo, con ternura, con verdad, con esperanza. Porque sí, el Señor estableció el matrimonio como algo sagrado, como una unión entre hombre y mujer que refleja el amor de Cristo por la Iglesia. Eso no cambia. Pero también sabemos que vivimos en un mundo herido, donde el pecado afecta incluso las relaciones más queridas. Y cuando un matrimonio se rompe, no se rompe solo un pacto humano, se rompe algo espiritual, algo que toca el corazón de quien lo vive. Y en medio de ese dolor, muchas personas llegan a preguntarse, ¿todavía puedo estar cerca de Dios? ¿Todavía tengo lugar en su reino? ¿Mi vida tiene valor después de esto? La respuesta del Papa León es clara, sí, porque Dios no es un juez distante que cierra la puerta tras un error. Es un padre que abraza al hijo pródigo, que busca al perdido, que restaura al caído. Y aunque el divorcio sea un camino difícil, doloroso, lleno de preguntas, también puede ser una oportunidad para encontrar el verdadero rostro de Dios, uno que perdona, que sana, que da segundas oportunidades. No se trata de justificar el pecado, ni de minimizar el daño. Se trata de entender que Dios no nos define por nuestras caídas, sino por su poder para levantarnos. La Biblia lo dice con claridad. Dichoso el hombre que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Romanos 14:22. Esto significa que si alguien decide dar un nuevo paso en su vida, si lo hace con fe, con oración, con humildad y buscando sinceramente la voluntad de Dios, entonces ese paso no es necesariamente un pecado, porque la fe mueve corazones, limpia intenciones, guía decisiones. Y cuando uno actúa con fe, no está actuando en la oscuridad, sino bajo la luz de Cristo. Claro que también hay advertencias. Pablo dice que si alguien duda, ya está condenado, porque no actúa con fe, y lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14:23, Obed. Eso significa que no se trata solo de hacer lo que queremos, y luego decir que Dios lo bendice. Se trata de examinar el corazón, de buscar con honestidad la dirección del Espíritu Santo, de no usar la libertad como excusa para alejarse de la obediencia. Porque sí,
Dios restaura, pero también espera arrepentimiento sincero, transformación real y un corazón dispuesto a seguir sus caminos. Imagina por un momento a la mujer samaritana. Ella había tenido 5 maridos, y el hombre con quien estaba en ese momento no era su esposo. Jesús lo sabía, pero no la rechazó, no le cerró la puerta, le ofreció agua viva, le habló con verdad, sí, pero también con misericordia. Le hizo ver que la relación que tenía no era correcta, pero no la definió por eso. Le dio una nueva oportunidad. Le mostró que Dios no ve solo el pasado, sino el corazón. Que no somos solo lo que hicimos mal, sino lo que podemos llegar a ser con su gracia. Esa es la visión del Papa León. Él no viene a borrar la santidad, ni a permitir cualquier cosa. Viene a recordarnos que la gracia de Dios es más grande que nuestros errores. Que no todos los segundos matrimonios son adulterio, y que no todos los corazones rotos están fuera de su alcance. Él invita a quienes han vivido la ruptura a no quedarse anclados en el dolor, sino a buscar sanidad, restauración y tal vez, en algunos casos, una nueva oportunidad. Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis libres realmente. Juan 8:36. Y esa libertad no solo es espiritual, también es emocional, es relacional, es personal. Quiere decir que no tenemos que vivir condenados por nuestro pasado, que no tenemos que llevar sobre los hombros el peso de errores que ya han sido perdonados. Que si Dios nos llama a empezar de nuevo, no debemos tener miedo de responder. Por eso, el Papa León anima a quienes han pasado por el divorcio a no alejarse de la Iglesia, sino a acercarse aún más, a buscar consejo espiritual, a orar con fe, a examinar sus corazones, a no tomar decisiones impulsivas, pero tampoco a quedarse estancados en el dolor. Porque Dios no solo perdona, también restaura, no solo limpia, también usa, no solo salva, también envía. Y no se trata de una teología simplificada, ni de una doctrina flexible. Se trata de la misma forma en que Jesús trató a los pecadores, con amor, con verdad, con misericordia. Él no venía a condenar, sino a salvar. No venía a excluir, sino a incluir. No venía a cerrar puertas, sino a abrir caminos. ¿Sabías que en Ezequiel 18:20 Dios dice: el alma que peque, esa morirá? El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre con la del hijo. Esto es importante, porque muchas personas que han vivido un divorcio piensan que su pasado los condena para siempre, que ya no pueden servir a Dios, que no pueden volver a casarse, que no pueden ser usados en su obra. Pero eso no es cierto. Cada uno responde por lo suyo. Si tú fuiste fiel, si cumpliste tu parte, si no fuiste tú quien traicionó el pacto, entonces no tienes por qué cargar con una culpa que no te pertenece. Dios no pasa culpas de uno a otro. Él ve la intención, el corazón, la fidelidad. Y si eres tú quien reconoce que falló, que tomaste decisiones equivocadas, que quizás saliste del matrimonio sin haber hecho todo lo posible por salvarlo, entonces también hay esperanza. Porque si confiesas tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. 1 Juan 1:9 et. No dice de parte de la maldad, no dice un poco, dice toda maldad, todo, absolutamente todo, incluido el divorcio, incluida la ruptura, incluidas las decisiones equivocadas, porque la cruz de Cristo no solo borró los pecados pequeños, borró todos los pecados, incluso los que nosotros consideramos imperdonables. El Papa León XIV no teme decir esto con claridad. Él no teme hablar de gracia, porque sabe que sin gracia no hay restauración. Él no teme hablar de misericordia, porque sabe que sin misericordia no hay sanidad. Él no teme hablar de nuevas oportunidades, porque sabe que Dios no se queda con las ruinas, sino que levanta templos nuevos en cada corazón arrepentido. Así que si hoy estás escuchando estas palabras, si has vivido un divorcio,
Si llevas años con el corazón herido, si sientes que ya no tienes lugar en la iglesia, o que Dios ya no tiene planes para ti, escucha bien esto: no estás solo, no estás fuera de su alcance, no estás fuera de su amor. Dios sigue viendo en ti lo que tú tal vez ya no ves. Él sigue teniendo un propósito contigo, y si decides rendirte a su gracia, dejar que su espíritu te guíe y caminar con obediencia, entonces podrás ver cómo Él restaura tu vida, no solo espiritualmente, sino en todos los aspectos. Por eso, si estas palabras resuenan en tu corazón, suscríbete ahora y sigue creciendo en la fe. Es gratis y es un paso hacia la luz. Imagina por un momento que estás frente a un río. No es un río cualquiera, es uno que has cruzado antes, quizás muchas veces, pero hoy parece más fuerte, más rápido, más imprevisible. Y no llevas barca, solo tienes tus pies, tu cansancio y la incertidumbre de si podrás llegar al otro lado. Así se siente muchas veces el divorcio. No es solo dejar atrás un nombre en los papeles, no es solo mudarse de casa o cambiar rutinas. Es como si todo lo que antes daba sentido a tu vida se hubiera movido, como si el suelo bajo tus pies ya no fuera seguro. Y en medio de esa corriente te preguntas, ¿vale la pena seguir intentando? ¿Todavía hay lugar para mí? ¿Dios sigue teniendo un plan para alguien como yo? El Papa León XIV ha escuchado esas preguntas durante décadas. Las ha escuchado en las calles de Roma, en los pueblos pequeños de Perú, en los rostros de madres solteras, en los ojos de hombres que lloran en silencio, en las manos temblorosas de quienes acuden a la iglesia sin saber si serán recibidos. Y siempre responde con la misma mirada, una mirada que no juzga, sino que abraza, que no rechaza, sino que invita, que no condena, sino que restaura. Porque el mensaje del Papa León no es nuevo, pero sí necesario. Él no viene a romper con la verdad de la palabra de Dios, ni a suavizar lo que Cristo mismo enseñó sobre el matrimonio, pero tampoco viene a dejar a nadie atrás. Viene a recordarnos que Dios no ve solo lo que hicimos mal, sino lo que podemos llegar a ser con su gracia, que no todos los pasos hacia adelante son pecado, y que no todos los corazones rotos están fuera de su alcance. Jesús dijo, «Vete y no peques más». Juan 8 y 11f fueron palabras pronunciadas ante una mujer acusada de adulterio, pero también son palabras que resuenan hoy en cada corazón herido. No fueron palabras de condenación, sino de misericordia. No fue un permiso para seguir pecando, sino una invitación a comenzar de nuevo. Y eso es exactamente lo que ofrece Dios a quien, después de un divorcio, quiere seguir caminando con Él. Muchos piensan que tras un divorcio ya no pueden tener una vida plena en la fe. Algunos creen que no pueden volver a casarse, otros que no pueden servir en la iglesia, otros simplemente que ya no tienen lugar en el reino. Pero el Papa León no comparte esa visión. Él cree que el amor de Dios es más grande que cualquier error, que la gracia de Cristo puede limpiar incluso las heridas más profundas, y que nadie está fuera de su alcance si viene con un corazón sincero. No se trata de justificar el pecado, ni de ignorar el dolor. Se trata de entender que Dios no define nuestras vidas por nuestros fracasos, sino por su poder para restaurarlas. Porque aunque el matrimonio sea un sacramento sagrado, también es cierto que vivimos en un mundo afectado por el pecado, donde relaciones se rompen, promesas se quebrantan y corazones quedan heridos. Y en medio de ese dolor, Dios sigue presente, no con reproches, sino con ternura, no con juicios, sino con misericordia. ¿Sabías que en Ezequiel 18 y 20 Dios dice, «El alma que peque, esa morirá»? El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre con la del hijo. Esto es importante porque muchas personas que han vivido un divorcio piensan que su pasado los condena para siempre, que ya no pueden servir a Dios, que no pueden volver a casarse, que no pueden ser usados en su obra. Pero eso no es cierto. Cada uno responde por lo suyo. Si tú fuiste fiel,
si cumpliste tu parte, si no fuiste tú quien traicionó el pacto, entonces no tienes por qué cargar con una culpa que no te pertenece. Dios no pasa culpas de uno a otro. Él ve la intención, el corazón, la fidelidad. Y si eres tú quien reconoce que falló, que tomaste decisiones equivocadas, que quizás saliste del matrimonio sin haber hecho todo lo posible por salvarlo, entonces también hay esperanza. Porque si confiesas tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. 1 Juan 1:9 Epet. No dice de parte de la maldad, no dice un poco. Dice toda maldad, todo, absolutamente todo, incluido el divorcio, incluida la ruptura, incluidas las decisiones equivocadas, porque la cruz de Cristo no solo borró los pecados pequeños, borró todos los pecados, incluso los que nosotros consideramos imperdonables. El Papa León XIV no teme decir esto con claridad. Él no teme hablar de gracia, porque sabe que sin gracia no hay restauración. Él no teme hablar de misericordia, porque sabe que sin misericordia no hay sanidad. Él no teme hablar de nuevas oportunidades, porque sabe que Dios no se queda con las ruinas, sino que levanta templos nuevos en cada corazón arrepentido. Así que si hoy estás escuchando estas palabras, si has vivido un divorcio, si llevas años con el corazón herido, si sientes que ya no tienes lugar en la iglesia, o que Dios ya no tiene planes para ti, escucha bien esto: no estás solo, no estás fuera de su alcance, no estás fuera de su amor. Dios sigue viendo en ti lo que tú tal vez ya no ves. Él sigue teniendo un propósito contigo. Y si decides rendirte a su gracia, dejar que su espíritu te guíe y caminar con obediencia, entonces podrás ver cómo Él restaura tu vida, no solo espiritualmente, sino en todos los aspectos. Y no se trata solo de emociones, se trata de acción. El Papa León anima a quienes han pasado por el divorcio a no alejarse de la iglesia, sino a acercarse aún más, a buscar consejo espiritual, a orar con fe, a examinar sus corazones, a no tomar decisiones impulsivas, pero tampoco a quedarse estancados en el dolor. Porque Dios no solo perdona, también restaura. No solo limpia, también usa. No solo salva, también envía. Él mismo, antes de ser papa, fue un pastor que escuchó historias de hombres y mujeres que llevaban el peso de sus errores sobre los hombros. Personas que habían amado, que habían intentado, que habían creído que su amor duraría para siempre, pero que, por distintas razones, algunas claras, otras más complicadas, vieron cómo ese amor se desvanecía y sintieron culpa, sintieron vergüenza, sintieron que no podían volver a levantar la cabeza, ni siquiera ante Dios. Pero el Papa León no responde con respuestas rápidas, ni con juicios apresurados. Él responde con la mirada de Cristo, con ternura, con verdad, con esperanza, porque sí, el Señor estableció el matrimonio como algo sagrado, como una unión entre hombre y mujer que refleja el amor de Cristo por la Iglesia. Eso no cambia. Pero también sabemos que vivimos en un mundo herido, donde el pecado afecta incluso las relaciones más queridas. Y cuando un matrimonio se rompe, no se rompe solo un pacto humano, se rompe algo espiritual, algo que toca el corazón de quien lo vive. Y en medio de ese dolor, muchas personas llegan a preguntarse: ¿todavía puedo estar cerca de Dios? ¿Todavía tengo lugar en su reino? ¿Mi vida tiene valor después de esto? La respuesta del Papa León es clara: sí, porque Dios no es un juez distante que cierra la puerta tras un error. Es un padre que abraza al hijo pródigo, que busca al perdido, que restaura al caído. Y aunque el divorcio sea un camino difícil, doloroso, lleno de preguntas, también puede ser una oportunidad para encontrar el verdadero rostro de Dios, uno que perdona, que sana, que da segundas oportunidades. Claro que también hay advertencias. Pablo dice que si alguien duda, ya está condenado,
porque no actúa con fe, y lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14 y 23, Obed. Eso significa que no se trata solo de hacer lo que queremos y luego decir que Dios lo bendice. Se trata de examinar el corazón, de buscar con honestidad la dirección del Espíritu Santo, de no usar la libertad como excusa para alejarse de la obediencia. Porque sí, Dios restaura, pero también espera arrepentimiento sincero, transformación real y un corazón dispuesto a seguir sus caminos. Imagina por un momento a la mujer samaritana. Ella había tenido 5 maridos y el hombre con quien estaba en ese momento no era su esposo. Jesús lo sabía, pero no la rechazó, no le cerró la puerta, le ofreció agua viva, le habló con verdad, sí, pero también con misericordia. Le hizo ver que la relación que tenía no era correcta, pero no la definió por eso. Le dio una nueva oportunidad. Le mostró que Dios no ve solo el pasado, sino el corazón. Que no somos solo lo que hicimos mal, sino lo que podemos llegar a ser con su gracia. Esa es la visión del Papa León. Él no viene a borrar la santidad, ni a permitir cualquier cosa. Viene a recordarnos que la gracia de Dios es más grande que nuestros errores. Que no todos los segundos matrimonios son adulterio, y que no todos los corazones rotos están fuera de su alcance. Él invita a quienes han vivido la ruptura a no quedarse anclados en el dolor, sino a buscar sanidad, restauración y tal vez, en algunos casos, una nueva oportunidad. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis libres realmente. Juan 8 y 36 ep. Y esa libertad no solo es espiritual, también es emocional, es relacional, es personal. Quiere decir que no tenemos que vivir condenados por nuestro pasado, que no tenemos que llevar sobre los hombros el peso de errores que ya han sido perdonados, que si Dios nos llama a empezar de nuevo, no debemos tener miedo de responder. Por eso, el Papa León XIV no teme hablar de gracia, porque él sabe que la gracia no anula la verdad, sino que la hace visible. La gracia no permite el pecado, sino que lo vence. Y la gracia no solo salva al pecador, también lo transforma, lo prepara, lo envía. Y así como la mujer samaritana se convirtió en una testigo poderosa del amor de Cristo, también tú puedes ser usado por Dios después del divorcio. Puedes servir, puedes liderar, puedes amar, puedes volver a creer, porque Dios no busca perfectos, busca corazones disponibles, no busca gente sin errores, busca gente dispuesta a dejarse transformar. Y si estas palabras resuenan en tu corazón, suscríbete ahora y sigue creciendo en la fe. Es gratis y es un paso hacia la luz.